Bueno, hermanos, y ya entrando en detalles en la palabra de hoy, es hora de levantarse. Ese es el tema para toda la iglesia. Esperamos que sea de bendición este material para el Ministerio Internacional de Restauración, para la iglesia y sus vidas. Entonces vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios, a Primera de Reyes 17:1. Primera de Reyes 17:1. Y dice la palabra de Dios: Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y ustedes se preguntarán, ¿y esta palabra está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. ¿Y sabrán ustedes quién era Elías? Elías fue uno de los mayores profetas. Su nombre significa, hermano, Jehová es mi Dios. En su época ejerció un ministerio de poder y como consecuencia de experimentar la unción en la vida del monte, generó gran cantidad de milagros, señales y prodigios. Y vamos aquí a la palabra de Dios en Primera de Reyes 17 y 18. Primera de Reyes 17 y 18. Y mira lo que dice el 18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Encontramos cantidad de milagros, ¿verdad?, en la vida de Elías, señales y prodigios. Y para no escudriñar toda la palabra, porque esa tarea nos la ha venido enseñando nuestro pastor Javier a través del devocional que realizamos todas las mañanas, sobre todo ahorita en el Antiguo Testamento que estamos leyendo. Algunos de estas señales, prodigios, milagros que hizo Elías, el primero predijo una sequía, y ahorita lo decía la pastora Yerli, y también en el coro, ¿sí? Dependió de Dios para sustentarse, Elías. Ungió a la viuda para provisión y multiplicación, que acabamos de hablar de ella ahorita. Resucitó al hijo de la viuda. Por su oración descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Miren esto: ejecutó juicio a los profetas de Baal. Oró por la lluvia, que también ahorita la pastora habló y el coro también hablaba. Ungió reyes, función de geoterapia social, diría yo, ¿sí? Ungió reyes. Adiestró a Eliseo, su sucesor. Estas no fueron nomás las cosas que hizo Elías, imagínense, este varón de Dios. Con esto te quiero decir, iglesia, que no hay vida cristiana sin crisis, porque Elías pasó por una gran crisis, hermano. Y ahorita lo vamos a ver a través de la palabra. Y hoy vamos a estar en Primera de Reyes, este libro maravilloso. Ordéname. Cumbre de gloria y bendición suelen ir acompañadas del momento de la crisis. Retomando la crisis. Entonces vamos a ir a Primera de Reyes 19:4. Y si la pastora tiene buena voz, me gustaría escuchar ahí su voz. Amén, gloria al Señor. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hasta ahí, sí. Amén, hasta ahí. ¿Cuántos desiertos pasamos, no? Fruto de la depresión, periodos de profunda tristeza, ¿sí? Elías deseó morir. Había fatiga en su corazón y quizás se preguntaba: ¿dónde está mi Dios? Y mire todo lo que había dicho anteriormente que ha hecho este varón. ¿No recordaba acaso Elías la mano de Jehová sobre su vida? Mano de poder y misericordia, hermano. Elías se quedó dormido. Y cuando digo Elías se quedó dormido, aquí es donde nos vamos a centrar, y por eso debemos levantarnos, hermano, en la palabra de Dios. Y aquí es donde venimos a centrarnos
en el primer libro de Reyes 19, 5 y 6. Y aquí es donde se va a fundamentar hoy nuestra prédica. Elías se quedó dormido. Tú, hermano, también a veces te has quedado dormido. Yo me he quedado dormido. Una de las reacciones equivocadas frente a las dificultades es dormir mucho y no actuar, hermano. Eso nos pasa mucho a nosotros los seres humanos. Entonces vamos a leer el primer libro de Reyes, mi pastora, 19 del 5 al 6. Amén. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Amén, mi pastora, gracias. Qué tremendo el estado anímico de este varón de Dios. El primer toque del amor de Dios no le hace reaccionar, pues vuelve a dormirse. Aquí lo dice la prédica, la palabra de Dios. No quiere ni desea actuar Elías, hermano. Pero así como es de persistente la enfermedad, es más persistente Dios para sanar, hermano. Aleluya. Amén. Entonces, mira lo que también nos dice aquí en el primer libro de Reyes 19:7. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Amén. Aleluya. Dios aún no había terminado con Elías. Lo había elegido para conquistar y maravillosamente sus pies se dirigen al monte de Oreb, obedeciendo la voz de su padre. La experiencia de Elías en Oreb, hermano, es a través de la comunión plena, fortalecido por la comida dada por el ángel. Tiene fuerzas para caminar hasta la cumbre, donde se da cuenta que dormir no es bueno, pues terminó en depresión. Allí metido en una cueva pasó la noche y no quiere desnudarse. Delante de la verdad, hermano, delante de la verdad. Y ustedes se preguntarán, mi pastor, y todo esto usted, ¿cómo lo ha venido interiorizando hoy en la palabra? Y les puedo decir que esto también es parte de los estudios bíblicos. Ayer hablábamos de los ángeles en Emaús. Ayer hablábamos de muchas cosas que la iglesia y que nosotros no estamos haciendo de la manera correcta cuando llevamos un mensaje, cuando predicamos la palabra de Dios. Y retornando a la prédica, no desea reconocer su debilidad, Elías. Él no desea reconocer su debilidad. Y así te pasa a ti, así también me ha pasado a mí. Se mete cual caracol en su concha y empieza en él a verse la terquedad, el resentimiento o argumentaciones en el corazón, hermano. Así como te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. Muchos se estarán preguntando todo lo que había hecho por amor en el nombre de Dios, que se los dije al principio. Y él permite que Jezabel le hostigue aún. Imagínense esto, ante el llamado que hace aquí. ¿Qué haces aquí, Elías? Y se preguntarán usted, ¿quién le hace ese llamado al varón? ¿Qué haces aquí, Elías? Y vamos a Primera de Reyes 19, al primer libro de Reyes 19:9. Amén. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Ahí vemos quién le habló a él. ¿Quién le habló a Elías? Nuestro amado Padre Celestial. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Alma Rosa? ¿Qué haces aquí, Mariano? ¿Qué haces aquí, Javier? ¿Qué haces aquí, Yerli? Debemos, hermano, anótalo ahí, mi pastor, y anótalo tú ahí en tu cuaderno, mi pastor Javier. Debemos salir de nuestra cueva. Debemos salir de nuestra cueva.
Elías estaba en el lugar equivocado, como lo diría un pastor que Javier y yo recordamos mucho, da vivienda en el lugar equivocado. En la cueva no hay luz, no hay camino, allí nadie actúa. Es necesario que vuelva a reflexionar y analice su condición y busque la salida de su problema. No hay lugar a la introspección, hermano, cuando tenemos un trabajo por realizar. Y Elías tenía un trabajo por realizar. Y tú, hermano, también tienes un trabajo por realizar. Tu iglesia tienes un trabajo por realizar. La orden de Dios es: sal fuera. Y en Primera de Reyes 19:11, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Dentro de nosotros mismos no hay respuestas totales. Dentro de que nosotros la respuesta es equivocada, hermano. El sueño, la cueva, solo nos lleva a hundirnos más en las tinieblas, alejados de la verdadera luz que es nuestro Señor Jesucristo. Es necesario salir de nosotros mismos, hermanos, iglesia, para ver que fuera resplandecen los luceros. Abramos los ojos para descubrir quién los hace brillar. Qué bendición estudiar hoy la palabra de Dios. Por eso aquí en la palabra de Dios hay una aplicación de la misma, y es estar en las alturas, cara a cara con nuestro Padre, y no es una opción. Subir a la cumbre y colocarnos en posición correcta, cara a cara con nuestro Padre, nos llevará a ver claramente desde las alturas, desde su lugar, y contemplar un hermoso panorama, comprendiendo así, hermanos, las necesidades de otros, quienes también necesitan ayuda. Y es lo que este ministerio de Restauración Internacional Betel siempre ha predicado y siempre ha querido con la iglesia. Por eso es importante estar por encima de las circunstancias y nunca perder altura, hermano. Es allí donde podemos experimentar de su presencia como lo sintió Elías, pues Dios conoce nuestra debilidad y nuestro pecado, y solo en su presencia podemos conocer y experimentar la forma incondicional de su verdadero amor. Por eso recordamos de nuevo en el primer libro de Reyes 19, 11 y 13. ¿Y qué dice? Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? He allí donde podemos disfrutar del verdadero silbo suave y apacible de su presencia, hermano. Es allí donde lo podemos disfrutar. Solo el maravilloso amor de Dios produce sanidad. En la aparente derrota, en nuestra depresión, soledad, aislamiento, adormecimiento, así actúa el tratamiento de amor de Dios hacia nosotros. Es un instrumento de amor para nuestra alma afligida.
no importando dónde nos halle ni la condición, hermano. Es así que en la que nos encontremos, mira cómo se encontraba Elías, ni el estado anímico por el que estemos pasando, nuestro amado Padre Celestial está ahí y con un silbo, con un viento suave, nos dice, aquí estoy yo. Nuestro amoroso Padre que nos creó y nos formó, envió a su Hijo Jesucristo para que fuera Él el silbo suave, apacible para el hoy, hermano, para ti, para mí, para que aquella persona que esté agobiada, para que así Él, sanando las más profundas heridas de nuestro corazón, hermano. Y Él lo hace, porque acuérdense que para Él nada es imposible. Por eso hoy te digo, hermano, que es hora de levantarse. Anótalo ahí. Es hora de salir de la cueva. Es hora de despertarse. Es hora de actuar. Es hora de levantarse. Y ayer, cuando veía en la clase de nuestro pastor Javier, se me vino esta palabra que está en la Biblia, en Romanos 13, 11 al 12, pastora. Y ahí tuvo un significado más la prédica de hoy, porque había una conexión sobre ayer cómo el pastor nos enseñaba la clase de Maús y cómo debemos de predicar, cómo debemos de llevar una palabra y cómo debemos de decirle a la palabra de Dios amén cuando sale de la Biblia, cuando es una palabra correcta. Romanos 13, del 11 al 12, mi pastora Yerli. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Miren esta palabra, eso es una palabra, eso es una perla. Nuestra salvación, que cuando creímos, la noche está avanzada y se acerca el día, hermano, y se está acercando el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Cada uno de nosotros sabemos muy bien que el mundo en la actualidad, hermano, está viviendo tiempos de angustia, de temor, de desesperanza, de desánimo, de luto y de dolor, de peligros, de grandes señales. Y todo esto nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, así como lo dicen los versículos que hemos leído anteriormente, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, hermano. Y es en estos tiempos en los cuales la iglesia del Señor tiene que cumplir su misión en este mundo. Es en este tiempo profético en el cual nosotros, hermano, debemos de ser luz y sal en este mundo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en nuestro país. Pero este versículo nos dice una triste verdad. La iglesia en el mundo está dormida, así como dormía Elías en esa cueva. La iglesia está viviendo como en un sueño. Y ahí lo decía el versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Ahí lo está diciendo la palabra y hay una correlación con lo que le pasó al profeta Elías. Pero, ¿por qué nos dice que la iglesia está dormida y viviendo como en un sueño? ¿Qué significa eso? Cuando una persona, hermano, está dormida y está soñando, puede hacer muchas cosas mientras duerme. Una persona en sus sueños camina, canta, habla y hace muchas cosas mientras duerme, hermano, pero no tiene ninguna influencia
para con los demás. Es solamente algo a nivel personal. Y eso es lo que significa también que la iglesia está dormida. Pues los cristianos vamos a la iglesia, cantamos, adoramos, escuchamos el culto, la palabra, servimos en la iglesia cuando es presencial o lo hacemos aquí en medio virtual con subir las cosas al canal de YouTube, que el internet esté bien, que las canciones estén bien, pero no estamos siendo influencia para nadie, hermano. No estamos siendo influencia para nadie. Estamos siendo edificados y bendecidos a nivel personal, pero no estamos edificando y siendo de bendición en nuestra sociedad. El Señor, por medio de su palabra, nos llama a levantarnos y ser una influencia de bendición para toda persona que necesita del poder del amor y de las maravillas de nuestro Dios. Amén. Y por eso quiero que anotes este punto que él viene de parte de Dios y de esta predicación, y dice: el Señor nos llama a levantarnos y predicar el evangelio a toda persona. Amén. El Señor nos llama a levantarnos y predicar el evangelio a todas personas. Y yo me alegro por la vida de mi pastor Javier, y lo tengo que decir aquí hoy porque al de honra, porque él se levanta y predica el evangelio a todas las personas, porque él sí cree en lo que está en la palabra de Dios en Marcos 16:15, y les dijo: y por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Y así como lo hace nuestro pastor y nuestro maestro, ¿por qué no lo hacemos nosotros, que también estamos aprendiendo de la palabra de Dios y de lo que está escrito aquí en Marcos 16:15? Si nosotros ya creímos el mensaje del evangelio y hemos recibido la salvación que nuestro Dios nos da por medio de la fe en Jesucristo, no podemos quedarnos indiferentes con todas aquellas personas que están en peligro de morir en condenación eterna, hermano. ¿Sí? Tenemos que comprender que esta pandemia que todavía está, ¿sí?, es una puerta que Dios ha abierto para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea predicado a toda persona, hermano. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 4:3. Mira lo que dice la palabra ahí. Y la hemos leído y la hemos estudiado. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Amén. Ya no es tiempo de que sigamos presos del temor o de la vergüenza. Ya no es tiempo que sigamos pensando que no vamos a saber qué decir, que no estamos preparados o con temor de ser rechazados. Y mira lo que nos dice la palabra en Romanos 1:16. Mira lo que nos dice la palabra en Romanos 1:16. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente y también al griego. Eso es para todos, hermanos, para todos. Tenemos que comprender que nuestra capacidad para predicar su palabra, para compartir con otros el evangelio, viene de nuestro amado Padre Celestial, viene de Dios, hermano, viene de Él, no viene de ningún ni del Papa, ni de ninguna persona. Viene de Dios a través de su palabra, la Biblia, de la palabra que estamos hablando. Por eso mira lo que nos dice 2 Corintios del 3 al 5. Y nos dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendaciones para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros,
escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Mira lo que dice el 3, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y a veces nosotros pensamos que necesitamos recomendaciones de otro, pero mira lo que nos dice el 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y mira lo que nos dice el 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y aquí es donde nos tenemos que centrar y reflexionar, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, hermano, nuestra competencia proviene de Dios, proviene de nuestro amado Padre Celestial. Estas son palabras de Dios que está en la Biblia, hermano, que a veces no leemos, pero aquí nos está hablando el Señor. Aquí nos dice el Señor que la competencia proviene de Él, no de nosotros, no de mi pergamino, no de mi doctorado, no de mi maestría, no de mi especialización. Mi competencia proviene del cielo, viene de mi amado Padre Celestial. Y segundo punto, hermano, quiero que lo escribas, es el Señor nos llama a levantarnos para motivar y dar ánimo a los que están caídos y desmotivados. El Señor nos llama a levantarnos para motivar y dar ánimos a los que están caídos y desmotivados. Y aquí vamos a la palabra de Dios, a Isaías 35 del 3 al 4. Isaías 35 del 3 al 4. Amén. Dice la palabra, mi pastora. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aleluya. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra tan preciosa de parte de Dios! Él mismo vendrá y os salvará, hermano. Él mismo ya lo hizo, hermano. Ya lo hizo en la cruz del Calvario. Ya lo hizo. Esforzaos y no temáis. La palabra te habla. Esforzaos y no temáis. Fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Pero aún así nos habla la palabra de Dios y nosotros ponemos nuestras fuerzas y nuestros ojos en el amigo, en el trabajo, en el esposo, pero no las ponemos en nuestro amado Padre Celestial. Muchos de los comentarios que hacemos desde que regresamos a congregarnos en la iglesia, nosotros ahorita todavía estamos virtual, pero muchas iglesias que ya se congregaron después de la cuarentena del año 2020, hermano, es que muchas personas se han enfriado, que muchas personas siguen inherentes, que hay muchos cristianos que están desanimados y ya no han seguido el camino del Señor. Y el pastor es testigo de muchas iglesias que se han cerrado y nos han dolido, que los pastores les ha tocado vender la silletería y cerrar, porque los hermanos no volvieron más. Y definitivamente, hermano, esto es una realidad, no lo podemos negar, pero te hago esta pregunta y me la hago yo. ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué estás haciendo tú por ellos? ¿Y qué estoy haciendo yo por ellos? La palabra de Dios nos llama a dar ánimo, a motivar a los que están desanimados y temerosos, a no ser indiferentes con ellos, a no criticarlos, sino a apoyarlo. Lo mismo pasa con el estudio de su palabra. ¿Qué hacemos para animar a los hermanos que no comprenden ahorita la cartilla de Maús en sus fuerzas? Porque a veces es complicado hasta para nosotros, sus pastores, porque eso es algo
que debemos de empezar a escudriñar la palabra de Dios para poder entenderla, hermano. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para esos hermanos que han dejado de estudiar la palabra? ¿Qué estamos haciendo? No podemos permitir, hermano, que las palabras del profeta Ezequiel sean realidad en la generación de cristianos de hoy. Y se preguntarán ustedes, ¿cómo así, pastor? Ezequiel, sí, Ezequiel 34:4. Ezequiel 34:4. Amén. Y miren lo que dice la palabra de Ezequiel 34:4. No fortaleciste a las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿Qué palabra, no? Ahí está en la palabra de Dios. Y cuando uno estudia la palabra de Dios y prepara la prédica, aparecen estas perlas. Ezequiel 34:4. Tenemos que comprender que tenemos muchas formas para poder fortalecer a los débiles y motivar a los desanimados y levantar a los que están caídos y desmotivados, hermano. ¿Y sabes cómo? Orando por ellos, visitándolos, escribiéndoles un mensaje de ánimo o por medio de una llamada. Hagamos lo que nosotros quisiéramos que alguien hiciera por nosotros, hermano. Aquí sí podemos dar un gran amén, porque así como a ti te gusta cuando te llama tu pastor y te dice cómo estás, o te llama un hermano y te preguntas por qué hoy no te conectaste a la clase, así también ese hermano quisiera recibir de ti un hola, un cómo estás, quiero hacer una oración por ti. Amén. Y ya terminando, como tercer punto y último, y es, pero ¿cómo no podemos nosotros hacer todo esto? ¿Cómo podemos nosotros hacer todo esto? Y vamos a Romanos 13:12. ¿Cómo podemos nosotros hacer todo esto? Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Y si se dan cuenta, desde cuando empecé a hablar, desde el profeta Elías, ahí nos ha venido hablando de las armas de la luz. Necesitamos despojarnos de la ropa de pecado y mundanalidad en nuestras vidas y vestirnos de Cristo usando las armas de la luz, hermano, o las armas de bendición. ¿Cuáles son las armas de la luz que debemos usar para levantarnos y ser de bendición en este mundo? Y vamos a la palabra de Dios, porque no son las armas que dice el pastor Mariano o las armas que puede decir cualquier otro pastor. Son las armas que están en la palabra. Colosenses 3, del 12 al 14. Colosenses 3, del 12 al 14. Ahí es donde el Señor nos habla y nos dice cómo nos debemos de vestir. ¿Sí? Amén. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Hasta el 14? Sí, señor. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ay, hermano, qué palabra. Ese 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Pero a veces, hermano, no tenemos amor. Hermanos, debemos practicar, y anótalo ahí, mi pastora, para que lo tengamos. Debemos practicar la misericordia. Debemos de practicar la benignidad. Debemos de practicar la humildad. Debemos de practicar la mansedumbre. Debemos de practicar la paciencia. Pero hermano, aquí el 14 nos lo dice todo. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, debemos de practicar, hermanos, el amor. Debemos practicar el amor. Eso significa, hermano,
que nuestro Dios espera que la iglesia de hoy, la iglesia de la pandemia y de pospandemia que estamos, sea una iglesia que se levante y que sea llena del Espíritu Santo para poder producir en cada uno de nosotros, hermanos, los frutos del Espíritu que tanto necesitan experimentar nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro país y el mundo entero, hermano. Y termino con esta palabra, con esta cita bíblica que está en la palabra de Dios. Gálatas 5, del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Anótala, hermano, Gálatas 5, del 22 al 23. Y hoy el Señor ha hablado a mi vida. ¿Y cómo podemos nosotros entender, hermano, que la palabra de Dios es perfecta? Que todo lo que está escrito en ella es perfecto. Y cómo ayer la clase de Maús me le dio un contexto profundo a la palabra que venía manejando con Elías, y cómo con todo lo que hemos venido estudiando se pudo correlacionar, porque debemos levantarnos, porque ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios, hermano. Eso es hoy lo que Dios quiere decirte a ti. Eso es hoy lo que Dios te está hablando a ti, iglesia, porque a veces venimos, escuchamos la palabra de Dios, nos entra por este oído, pero nos sale por este oído. Hoy el Señor te invita y te dice, ¿qué te está quedando de la palabra de Dios? ¿A cuántos estás predicándole la palabra de Dios? ¿O es que quieres seguir en esa cueva metido, dormido, y no te quieres levantar? Hoy el Señor, hoy nuestro amado Padre Celestial, hermano, te dice, levántate, levántate, deja de dormir y lleva las buenas nuevas, predica la palabra de Dios. ¿Cuántos familiares, cuántos amigos, cuántos hermanos no están sedientos de que alguien le hable de la palabra de Dios? La invitación, hermano, es: deja de dormir, levántate.